Muy buenas a todos y bienvenidos a Olor a Farándula, el canal donde desentrañamos las historias que sacuden los cimientos de la verdad y exponemos la realidad oculta tras las apariencias. Estamos a punto de adentrarnos en un capítulo que resuena con el eco amargo de la injusticia, un relato que se clava en el alma como una espina y que, créanme, no dejará indiferente a nadie. Antes de zambullirnos en las profundidades de este drama, me gustaría saber qué opinan ustedes. Cuéntenme en los comentarios desde qué rincón del mundo nos están acompañando hoy y cuál es su primera impresión sobre los eventos que están a punto de escuchar. Su voz es fundamental para nosotros. El panorama que se desplegaba ante los ojos de la nación aquel fatídico 2 de enero, un jueves marcado a fuego en el calendario de la vergüenza, era desolador. Las redes sociales, ese espejo implacable de la opinión pública, ardían con imágenes que helaban la sangre. No estamos hablando de un simple lapsus, sino de la imagen del horror absoluto, de una inmoralidad descarada y de una falta de decencia que clama al cielo. ¿Cómo es posible que la Casa Real, esa institución que se supone es faro de integridad, pueda permitirse publicar una fotografía que, lejos de ser un gesto de cercanía, parece una burla macabra? La imagen en cuestión mostraba a miembros de la realeza posando, o peor aún, capturados en un momento que emulaba una pose, junto a los restos humeantes de un tren siniestrado. No era un tren cualquiera, no, era el escenario de una tragedia, el sepulcro de pasajeros que, según las propias voces desesperadas de sus familiares, fueron literalmente asesinados. Asesinados no por un acto de violencia súbita, sino por la negligencia de un gobierno que, en lugar de destinar los recursos públicos a garantizar la seguridad de sus ciudadanos, los despilfarra en otras tropelías que parecen sacadas de una novela de ficción grotesca. El contraste entre la supuesta solemnidad del momento y la realidad de la devastación era tan brutal que resultaba insoportable. Una herida abierta que se convertía en circo. Las últimas horas han traído consigo una oleada de declaraciones que, sin lugar a dudas, no harán ninguna gracia ni a Felipe VI ni a Leticia. La primera ola de críticas, recordémoslo, llegó cuando la pareja decidió pernoctar en Grecia tras el funeral de Irene de Grecia, un gesto que muchos interpretaron como una frialdad impropia en tiempos de luto. Pero lo que ha venido después, la escenificación inmunda junto a los restos del tren, ha superado todas las expectativas, sumergiéndonos en un abismo de indignación que parece no tener fondo. La imagen del horror se ha convertido en el símbolo de una desconexión total, de una insensibilidad que duele. En medio de esta tormenta de incredulidad ha emergido una voz que resuena con la fuerza de la verdad y la desesperación. Hablamos de los abuelos de la niña que milagrosamente se salvó en el accidente de Adamuz. Ellos, quienes han vivido el infierno en carne propia, han alzado la voz para criticar la actitud del rey y de la reina. Y lo que tienen que decir es demoledor, es un puñetazo en la conciencia colectiva. Milagros existen, afirman, y esta niña es la prueba de ello. Pero su testimonio no se detiene en la gratitud por la vida salvada. Se adentra en la amargura de un encuentro que debería haber sido reconfortante y se convirtió en una fuente más de dolor. Escuchemos con atención lo que estos señores, cuya experiencia se ha grabado a fuego en sus almas, tienen que compartir. Sus palabras, cargadas de una emoción cruda y desgarradora, exponen una realidad que desmantela cualquier pretensión de cercanía o empatía real por parte de la más alta autoridad del país. Nos metieron en una sala, relatan, una sala donde apenas podíamos estar de pie, sin fuerza en las piernas. Imaginemos esa escena. Familiares de víctimas de una tragedia atroz, debilitados por el shock y el dolor, apiñados en un espacio precario. Y en ese contexto surge la figura del rey, la máxima autoridad de España, quien, según su relato, protagonizó un acto que quedará para la historia como un epitafio a la valentía. De un acto de cobardía, declaran los abuelos con la voz quebrada por la indignación. No dio la cara, se fue sin dar ninguna explicación. La máxima autoridad, que debería ser el pilar de fortaleza y consuelo en momentos de crisis, se esfumó. ¿Podemos siquiera concebir tal desdén? Me parece de verdad, insisten, que si el rey de España me demuestra esa cobardía, pues la verdad que el pilar que yo tenía se me ha caído al suelo. Y no es solo su testimonio. Hay más voces que claman en el desierto de la indiferencia. Mi cuñada ha dicho bastante.
señalan, reconociendo que las palabras de ella ya son un torrente de amargura y desolación. Y cuando un familiar cercano, alguien que ha compartido la misma tragedia, afirma haber dicho bastante, es porque la realidad supera cualquier descripción. Las imágenes que acompañan estas palabras son, como bien se dice, demoledoras. La voz de esta mujer, de estos abuelos, no es solo una voz individual, es el eco de muchos que sienten lo mismo, de una nación que observa con creciente desasosiego la desconexión de sus líderes. En medio de tanta indignación, es imperativo que escuchemos atentamente. Y lo que escuchamos es una historia que va más allá de un accidente ferroviario. Es una historia sobre la confianza traicionada, sobre la esperanza pisoteada y sobre la vergüenza de quienes, ostentando el poder, parecen haber olvidado para quién trabajan. Para colmo de males, para añadir más leña al fuego de la rabia ciudadana, se ha conocido una noticia que avergüenza a cualquier español con un mínimo sentido de la justicia y la dignidad. Este mismo gobierno, del que se espera que cuide de sus ciudadanos, ha prestado 3 millones de euros a otro país. 3 millones de euros, nada menos, para que ese país rehaga sus vías férreas, mientras las nuestras se desmoronan, mientras nuestros trenes son trampas mortales. ¿Dónde está el dinero de nuestros impuestos? ¿En qué se está empleando? La pregunta se vuelve un grito desesperado, un clamor que se pierde en la inmensidad de la indiferencia oficial. Nos sacude la vergüenza, nos ahoga la indignación. En lugar de invertir en lo nuestro, en la seguridad de nuestras propias infraestructuras, prestamos dinero a otros. Es un insulto a la inteligencia y un golpe bajo a la dignidad de cada trabajador que contribuye con su esfuerzo a las arcas del Estado. No se trata de negar la ayuda internacional, pero sí de cuestionar las prioridades cuando la propia casa está en llamas. Cuando el peligro acecha en las infraestructuras que deberían proteger vidas, cuando los accidentes se suceden con una frecuencia aterradora, la decisión de destinar millones al exterior se antoja, cuando menos, una falta de visión escandalosa. Y no es solo la gestión de los recursos, es la falta de transparencia, la ausencia de explicaciones claras y contundentes. Pido explicaciones, clama una de las voces afectadas, y pido los responsables, porque aquí hay responsables, y son responsables de unos asesinatos, son unos asesinos. Son palabras durísimas, cargadas de un dolor insoportable, pero que reflejan la profundidad de la herida abierta. Pido que paguen y pasen por el dolor que nosotros estamos pasando. Es un grito de justicia, un anhelo de que el sufrimiento sea compartido, aunque sea de forma simbólica, por aquellos que han permitido que esta tragedia ocurra. Desde aquí, desde este espacio dedicado a desvelar las verdades incómodas, hacemos un llamado a todos los ciudadanos, a todos los españoles. Pido ayuda a todos los ciudadanos, a todos los españoles para echar de una vez, que se vayan este grupo de gobierno, que se vayan desde ya. Es una llamada a la acción, un grito de hartazgo ante la incompetencia y la falta de ética. Si tienen un poquito de vergüenza, que dejen de mentir, que dejen de hacer corro de gastar nuestro dinero hartos de trabajar y gastándose nuestro dinero en cosas innecesarias. La paciencia se ha agotado, la credibilidad de las promesas se ha esfumado. Ya no creen, nos repiten hasta la saciedad, ya no tienen credibilidad ninguna, no creen nada de lo que dicen, no lo creen nada de nada. Por eso, la súplica final resuena con fuerza. Pido al pueblo, por favor, a España entera, para que no vuelva a ocurrir esto, para que nadie vuelva a pasar por el dolor tan grande que nosotros estamos pasando. Es un lamento, sí, pero también es un grito de esperanza, un anhelo de cambio profundo y necesario. La indignación se ha convertido en un motor, y este motor pide justicia. Hemos sido testigos de un relato que eriza la piel, un capítulo donde la conmoción inicial da paso a una indignación profunda y justificada. La imagen del horror, la fotografía junto a los restos humeantes de un tren siniestrado, no fue un desliz aislado, sino el punto culminante de una desconexión que ha calado hondo en el corazón de aquellos que sufren. El desatino de la Casa Real, al parecer, ha tocado un nervio especialmente sensible, avivando las brasas de un dolor que se creía ya demasiado grande para soportar. Ahora nos adentramos en el núcleo de esa furia contenida, en el clamor de las familias que, tras el mazazo de la tragedia, se encuentran con una aparente indiferencia institucional que raya en la crueldad,
La crítica no se limita a un gesto desafortunado, se extiende a un patrón de comportamiento que muchos consideran una falta de respeto hacia la memoria de sus seres queridos y un abandono a su propia desolación. El programa El tiempo justo ha sido el valiente altavoz de estas voces, un espacio donde la pena y la rabia se entrelazan en un testimonio desgarrador. Recordemos las palabras de los abuelos de la niña superviviente del accidente de Adamuz, quienes, tras presenciar la presunta cobardía del rey al no dar la cara, vieron cómo su respeto por la máxima autoridad del país se desmoronaba. «Se me ha caído al suelo», confesó uno de ellos, una frase que resume la profunda decepción y el sentimiento de traición. Esa caída no es solo la de una figura de autoridad, sino la de la confianza depositada en quienes, se supone, deben ser un símbolo de unidad y apoyo en los momentos más oscuros de la nación. La imagen del rey riendo junto a los restos de la catástrofe, un acto capturado y difundido sin pudor, ha sido la gota que colma el vaso, un ultraje que va más allá de lo comprensible. Pero la indignación no se detiene en la monarquía, las críticas se disparan también, y con mucha fuerza, hacia el gobierno. La decisión de prestar 3 millones de euros a otro país para la renovación de sus vías férreas, mientras las propias infraestructuras nacionales se desmoronan y causan vidas, ha sido recibida con una indignación que huele a agravio y a burla. ¿Dónde está el dinero de nuestros impuestos?, claman las voces afectadas, un grito de desamparo ante la aparente priorización de intereses ajenos sobre la seguridad y el bienestar de los ciudadanos. Es un cuestionamiento fundamental sobre la gestión pública, sobre las prioridades de quienes ostentan el poder y sobre la responsabilidad que deben asumir ante tales catástrofes. Las palabras pronunciadas por uno de los familiares son de una contundencia demoledora. Hay responsables, y son responsables de unos asesinatos. Son unos asesinos. Esta acusación, por dura que sea, refleja la magnitud de la desesperación y la convicción de que la negligencia gubernamental ha cobrado vidas inocentes. No es una declaración a la ligera, sino el fruto de un dolor inmenso y de la percepción de una justicia esquiva. Pido que paguen y pasen por el dolor que nosotros estamos pasando. Es una súplica desgarradora por justicia, un deseo de que quienes han permitido esta tragedia sientan en carne propia el peso de la pérdida y el sufrimiento que han infligido. La escena descrita por los familiares sobre el supuesto encuentro con los reyes en el centro cívico de Puente Sur es un retrato del desdén y la falta de empatía. Fueron convocados, se les prometió un encuentro, una palabra de consuelo, un gesto de cercanía. Sin embargo, la realidad fue otra. Nos metieron todos en una sala, relatan, y después de estar sentados de buena primera, el señor rey, que me perdone, tuvo un acto de cobardía. La evasión, la ausencia de explicación, el abandono tras una falsa promesa, todo ello se suma a la herida abierta, intensificando el sentimiento de humillación y ultraje. ¿Por qué se les hizo esperar para luego darles plantón? La explicación oficial, o la falta de ella, solo alimenta las sospechas y la desconfianza. La propia familia se vio expuesta a una situación surrealista, donde la presencia de políticos, supuestamente por motivos de protocolo, eclipsó la posibilidad de un contacto humano genuino. Venían con políticos, se lo hacha la intensísima y que no van a saludar o ni nada con nada. La frustración es palpable. La propia organización de la Cruz Roja, encargada de la coordinación, parece haber sido rebasada por la peculiaridad de la situación. Sería tan fácil como decir: yo entiendo la indignación de los familiares con los políticos porque gracias por ser así, y sería tan fácil como dejar a los políticos fuera. Nosotros no queríamos cámara, no queríamos políticos, no queríamos nada. Estas palabras revelan un deseo profundo de un contacto humano sincero, desprovisto de artificios y de apariciones mediáticas. Querían consuelo, no un espectáculo. La imagen de los reyes y sus acompañantes dirigiéndose al Museo Reina Sofía para echarse fotos con menores, mientras los familiares esperaban un gesto de humanidad, es el epítome de la desconexión y la falta de tacto. La cara de la señora, la de los niños, la del propio rey riendo, en ese contexto se convierte en un símbolo de lo que está mal, de lo que no debería ser. Es la fotografía de la vergüenza, la imagen que se perpetuará como un monumento a la insensibilidad. ¿Acaso no había una sensibilidad mínima que observar en una zona aún marcada por la tragedia? ¿Era ese el momento para posar, para sonreír, para regodearse en la fama mientras el dolor ajeno seguía latiendo con fuerza?
Las redes sociales, ese tribunal implacable, no han tardado en hacer eco de esta indignación. Me da vergüenza, confiesan muchos, porque he visto las noticias y los he visto en la puerta del centro cívico, y he oído las noticias que se lo ha pasado al peso a la familia y no le da el peso a la familia. La percepción general es la de un acto vacío, una visita de protocolo que se ha tornado en un espectáculo de mal gusto, dejando a los afectados más solos y dolidos que antes. La falta de un gesto genuino, de una palabra de aliento sincera, pesa más que cualquier presencia oficial. El nivel de lo sucedido es, como bien se dice, para que dé vergüenza, y no lo siguiente. Las buenas palabras, las sonrisas forzadas, las justificaciones que vendrán, todo ello se desmorona ante la crudeza de los hechos. Los propios familiares están denunciando lo que parece ser un plantón, una burla a su dolor. Y lo peor de todo, el momento más cruel, son esas imágenes que trascienden, esas fotos que parecen borrar de un plumazo la gravedad de la situación, convirtiendo un evento trágico en un telón de fondo para la autopromoción. La crítica, por tanto, es inevitable, justificada y urgente. La visita al personal de emergencias, por muy profesional que haya sido, no puede servir como excusa para aislar a los familiares de las víctimas. Ese es el quid de la cuestión, la priorización de lo formal sobre lo humano, de lo protocolario sobre lo emocional. Ojo al dato, nos recuerdan. Acuden a visitar al personal de emergencias, pero dejan aislados a los familiares de las víctimas. O sea, el nivel. ¿Cuál es el nivel? Es un nivel de insensibilidad que preocupa, un nivel que levanta serias dudas sobre la empatía y la conexión real con el sufrimiento ciudadano. Los que ríen, los que posan, los que parecen ajenos al drama que los rodea, se convierten en el foco de la crítica. Ver al ministro de Transportes reírse en la puerta de un hospital con 45 muertos a sus espaldas es una imagen que escandaliza. Se ve que le hace mucha gracia que la puerta de un hospital con 45 muertos es momento de reírse. Claro que sí. Esa risa, en ese contexto, no es una muestra de alivio, sino un síntoma de una desconexión profunda, de una ceguera ante la magnitud de la tragedia. Es la antítesis de la empatía, un reflejo de una indiferencia que se disfraza de normalidad. El clamor general es unánime. Basta ya. La gente está harta de la hipocresía, del doble discurso, de las promesas vacías. El dolor de estas familias se convierte en el dolor de muchos, y la exigencia de justicia resuena cada vez con más fuerza. Lo que ha sucedido no es un simple accidente, es el resultado de una negligencia que ha cobrado vidas, y la respuesta institucional ha sido, en muchos aspectos, una burla a la memoria de los fallecidos y un agravio a la dignidad de los que quedan. Es hora de que se escuchen las voces de quienes sufren, de que se asuman responsabilidades y de que, de una vez por todas, la vergüenza no sea la única emoción que sintamos ante estas trágicas noticias. La indignación debe transformarse en un catalizador de cambio, en una fuerza que exija un futuro donde la seguridad y la empatía sean prioritarias.